Dios los bendiga en esta tarde. Es hermoso ver cuando Dios va obrando a través del tiempo. Hace unas semanas me tocó trabajar 2 fotos, una de hace más de 20 años de 2 siervos del Señor y una de años recientes. Y las imágenes era la misma escenografía en la parte de atrás, pero las personas a las que se les tomaba las fotos, pues había una gran diferencia porque eran más de 20 años. Pero a mí me llenó de gozo hacer este trabajo porque he podido ver a lo largo de más de esos 20 años un comienzo y el sostener de Dios en la vida de estas personas. Y le voy a invitar que me acompañe al libro de Éxodo. Capítulo 33, versículo 13. Gracias. Amén. Éxodo capítulo 36, versículo 13, 14 y 15. Amén. Dice así la palabra del Señor: ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos y mire que tu pueblo es aquesta gente. Y él dijo: mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió: si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre amado que estás en el cielo, estoy una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este momento, Padre amado, dándote gracias, Dios, por cada año que me has permitido, Padre amado, dar de gracia lo que de gracia he recibido, dándote gracias por cada vida, Dios, a la cual me has permitido ver crecer, desarrollarse aquí en diferentes lados, en la Sur 14C, en este lugar, Dios, cuando no había este piso. Gracias por los niños que me permitiste ver nacer, ver crecer, por los jóvenes que en un momento, Dios, llegaron aquí solteros y hoy verlos honrándote a ti y a sus padres y decirle al mundo que sí se puede. Gracias por cada familia, Dios, que reconoce, Padre amado, que tu palabra, Dios, en este lugar es dada por ti. Eres bueno, amable, extenso en misericordia, incomprensible, sí, Señor, pero te dejas conocer y esa es la parte que queremos que nos des en esta noche. Déjanos conocer un poco más de ti, Padre. Tú estás aquí, oh Dios, y déjanos, Padre, arraigarnos a ti. Déjanos, Dios, con las mismas uñas, Padre, aferrarnos a ti, oh Dios, y que cada principio que tú nos enseñes, oh Dios, no sea echado en un saco roto. Si aún fuera necesario, Padre amado, que nos arrastraras, pero que estas manos, oh Dios, se sujeten de ti, más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestra capacidad, Padre amado, porque si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero confiamos, oh Dios, que tú eres Emmanuel y que tú estás con nosotros y que el camino aún continúa. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios, y por su nombre te doy gracias. Amén. Amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Este ha sido para mí en lo personal un año increíble, un año lleno de abundancia, de misericordia, de grandes regalos que Dios ha dado a mi vida. Regalos que yo hace 7 años
no hubiera imaginado, no hubiera pensado, y esto lo dejaré un poco para la parte final de este mensaje. Y a este sermón le he puesto seguir te duele, porque cuando alguien se decide seguir al Señor, a veces quisiera que fuera todo color de rosa. A veces quisiera uno que cuando toma la decisión de seguir al Señor, que los seminarios se abrieran sus puertas, que las mensualidades estuvieran disponibles, que no hubiera escasez, que a veces hubiera que sacrificar a veces hasta el comer por comprar algún libro, en fin, tantas cosas. Y quiero un poco, para estar a la par con lo que están recibiendo ustedes cada domingo, que es el tema del tabernáculo, hablar del personaje que Dios escogió con anticipación para darle las indicaciones exactas en el momento exacto, con los recursos exactos, en las medidas exactas, para construir una morada donde el pueblo separado volviera a tener unión con su Dios único, santo, perfecto y celoso. Quiero tomar las características de este personaje porque, como comentaba, cuando a mí me llegaron estas fotos de estos siervos de Dios, mi corazón saltaba y yo le decía al pastor que me las mandaba, le decía, wow, es increíble que pueda trabajar en estas fotos. Tal vez para otra gente sería así como que algo indiferente, algo X, hay 1000 fotos que tomas durante toda la vida, pero esas en particular traían a mi mente tantos recuerdos, traían a mi mente el dolor que había ocasionado para esta sierva de Dios a esa edad dejar su tierra, su familia. Y cuando yo los miraba en esta fotografía y veía que habían pasado los años, iba pasando cada momento que había sucedido y lo relacionaba con esta parte. Y en este sermón establezco la siguiente proposición: los caminos de Dios son perfectos, pero el caminar del hombre natural es imperfecto. Esto lleva a que este andar del hombre natural vaya separado de los planes de Dios. Pero le tengo buenas noticias. Dios, que es omnipotente y omnisciente, puede hacer que el hombre vuelva a alinear su andar terrenal al divino, de tal manera que sus propósitos se cumplirán en el hombre que está dispuesto a dejarse guiar por las sendas de justicia. Me sorprenden mucho los diferentes llamamientos que Dios ha hecho en diferentes ocasiones y a diferentes individuos, por una razón, porque casi todos siguen un esquema idéntico: la presentación de Dios, el llamamiento específico y, lo que me llama la atención, la objeción de parte del escogido, las señales de Dios y su respuesta. Y sabe, a veces uno como que vive en un castillo de cristal, ¿no? Y uno piensa que va a llegar a una congregación santa y que va a llegar a unas instalaciones hermosas, con un piso hermoso. Pero a veces el caminar no es de esa forma. Y tomando como referencia la vida de Moisés, quisiera tocar 4 puntos. Moisés como un bebé, Moisés como el príncipe en ese palacio de Egipto, Moisés como el pastor en una tierra extranjera, y Moisés, el siervo de Dios. Y retomando un poco acerca de la historia de este personaje, cuando empezamos a leer el libro de Éxodo, a veces lo que hace la teología sistemática es que lo que nos presenta en un libro en el Antiguo Testamento a veces se tiene que complementar con partes
que dan testimonio en el Nuevo Testamento. Y la tarea del teólogo es ir haciendo que estas partes tengan una cronología para que el pueblo de Dios lo pueda entender. Entonces, partiendo del Éxodo y yéndome a Hebreos 11:23, dice: por fe, Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Bien, ahora yo quisiera hacer 4 preguntas. Y por supuesto que premiaremos las respuestas correctas en su momento. Pero yo quisiera en esta ocasión preguntarle al grupo de jóvenes que están cada domingo aquí, y después me voy a referir a los maestros de escuela dominical. Entonces, ¿están listos? ¿Están sentados como los han organizado cada domingo? Quisiera saber el nombre del papá de Moisés. ¿No? Entonces la dejamos a los maestros de escuela dominical. El nombre del papá de Moisés. Bueno, segunda pregunta, primero para los jóvenes. El nombre de la mamá de Moisés. Muy bien, hermana. Un punto para la hermana Sonia. Y, ok, por lo pronto. Es importante que cuando nosotros estamos viendo la biografía de un hombre en la palabra del Señor, podamos conocer de qué tribu es de la que viene él. ¿Me podrían decir los jóvenes de qué tribu viene Moisés? Muy bien, un punto al hermano. ¿Y quién fue uno de los hijos de Leví, de donde viene Moisés? ¿De quién? Bien, encontramos esta genealogía, que Amram es el nombre del papá de Moisés, hijo de Coat, que es el hijo segundo de Leví. Y Coat significa compañero de estirpe, de abolengo, del exaltado Dios. Y Coat significa asamblea, de acuerdo a la concordancia de Strong, en la palabra 6995. Y Leví significa unión. Unión de aquella mujer que había dicho: ahora mi marido estará unido conmigo. Y por esta razón es que le da el nombre de Leví. Y cada vez que Leví escuchaba su nombre, para usted y para mí suena como Leví, pero realmente lo que le estaba diciendo a la mamá era: unión, ven para acá, unión, ve para allá, porque era lo que significaba este nombre. Entonces, y bueno, Jocabed significa glorificada del Señor Dios, según la palabra 3115 del Strong. Para los que anotan, para los que no anotan, bueno, ya después les revisarán su cuaderno. Y es bueno, hermano, es bueno anotar. Entonces, Moisés es un nombre que lo da la hija de Faraón, pero no es un nombre hebreo. Tiene un significado que viene del idioma egipcio. Pero hablando un poco del ambiente que en ese momento se daba, era un ambiente de opresión sobre el pueblo. Había temor ante las órdenes dadas por Faraón en cuanto a la muerte de los varones de esos momentos. Ahora parto de Hebreos y voy a Hechos, cuando Esteban da su discurso acerca de Moisés. En Hechos 7, del 19 al 20 dice: este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Y en aquel tiempo de miedo, en aquel tiempo de temor, en aquel tiempo que se terminaban las esperanzas de poder tener a un bebé en sus brazos, y si este era hebreo, la única opción en la que podía terminar su vida era en muerte. Pero este hombre Amram y esta mujer Jocabed
porque el libro de Hebreos nos dice que por la fe, no de Moisés, porque Moisés era apenas un bebé en brazos, no había cumplido 3 meses, pero era tan hermoso, y cuando uno estudia esta palabra de tan hermoso rebasaba las expectativas. Era una belleza tan sorprendente que ellos veían en este niño que Dios tenía un propósito para su vida. Pero es que, ¿qué podemos hacer si el rey donde nosotros estamos habitando está procurando la muerte de estos niños, de los niños que eran varones? Pues durante un mes, hermano, tuvieron la osadía de esconderlo. Pero un segundo mes todavía se podía contener. Pero ya al tercer mes, ellos tuvieron que tomar una decisión. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos día a día en situaciones adversas que afectan a la vida de cada uno de nuestros hijos? ¿Hasta dónde la enseñanza de Amram, padre de Moisés, y Jocabed, madre de Moisés, pueden en esta tarde, en este primer punto, tocar la vida de cada uno de los padres que están aquí presentes? Decía este canto entonado 2 veces: en ti confía mi corazón, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. ¿De qué manera usted podría ser ese Amram y platicar con su esposa y decir: no importan los momentos adversos, no importan estas situaciones tan difíciles que día a día estamos pasando y que vienen peores todavía? Todavía no hemos llegado al fin de los tiempos, donde cada vez la situación empeorará. ¿Hasta dónde nosotros podemos ser esa cobertura que mantenga a nuestros hijos, no viendo en ellos una situación difícil a la que Dios tiene para ellos, viendo en ese rostro que Dios tiene promesas que se cumplirán en su momento, viendo ahorita en un niño que está aquí sentado con la pierna cruzada, otro se está rascando la cabeza, otro está distraído, que serán los futuros pastores que estarán al frente aquí en 20 o 30 años? ¿De qué manera podemos decirle a Dios: ayúdame a tener la osadía de que, aunque el mundo diga que ya no hay esperanza para las generaciones que crecen día a día en este país, yo sé que si yo pongo mi confianza en ti, que yo si pongo mi fe en ti, y esta fe entendiendo que es una confianza plena, total, absoluta, que no tiene lugar para dudas en Dios, mis hijos un día serán sacados de ese escondite. Mis hijos un día serán sacados de ese Moisés que yo con tanto cariño lo cubrí y puse su vida arriesgando en el agua. Tú eres el Todopoderoso y tú cumplirás los propósitos en la vida de mi hijo. Ok, hermano, ¿tiene a su hijo ahí al lado? Dígale: tengo la plena confianza y la plena convicción de que Dios tiene un propósito en tu vida y que Dios no te va a soltar, no te va a dejar hasta que haya cumplido el propósito para el cual tú fuiste llamado. La historia continúa y dice que en Hechos 7:21 Esteban sigue hablando de este tema de Moisés que había pasado hace más de 1000 años. Mas siendo puesto en peligro, la hija de Faraón le tomó y le crió como a hijo suyo. Pasando de Moisés como el bebé, paso a Moisés como el príncipe. Y esta parte de la hija de Faraón, muchas veces nosotros leemos: y la hija de Faraón lo tomó y lo prohijó, es la palabra que traduce Reina de Valera. Pero yéndonos un tanto a la raíz,
nos habla de que esta actividad era darle un nombre, era que ella tenía la potestad de ponerle el nombre de Moisés porque sabía el origen de dónde venía él y porque tenía la completa convicción de que este niño era de los hebreos. ¿Cómo? O sea, tu papá dijo que cualquier varón que naciera se le diera muerte, y tú tienes la osadía y Dios pone en ti la misericordia para que veas a un bebé que para tu papá es considerado como un enemigo, y tú, en lugar de actuar como tu papá, de querer matar a todos esos niños, Dios extiende su misericordia para dar vida y de decirle a la hermana de este niño: sí, tráeme a una nodriza, que significa alguien que pueda amamantarlo, y yo le voy a pagar. Moisés es quitado de su familia y Moisés es regresado a su familia para cumplir con este propósito, y es amamantado durante 3 meses, durante 3 años, que es el tiempo que le daban, y entra al palacio de Faraón, entra al palacio egipcio, pero con todo el protocolo. No era de que, ya tiene 3 años el chamaco, pues ya tráetelo, vamos a poner un cuarto, vamos a poner una cama bonita, y no. Era presentarlo delante del rey y delante de las autoridades y decir: este es mi hijo, y a él le corresponden todos los derechos que pueda tener cualquier otro hijo. 3 meses con su madre Jocabet, 37 años aproximadamente en el palacio. ¿Hasta dónde llega el amor de esta hija del faraón, cuyo nombre está en el anonimato, para poder hablarle a Moisés? Yo te puse, Moisés, porque te saqué de las aguas, y porque identifiqué que tú eras diferente, y porque identifiqué que tú no eras de este pueblo. ¿Hasta dónde llegaban esas pláticas a impactar a la vida de este hombre, que tuvo por menos que todo su conocimiento adquirido no fuera tan importante para querer estar en el sufrimiento del pueblo del cual había sido sacado? Pero llega un momento en que la Biblia dice que él, por voluntad propia, decide salir a ver a su pueblo. Y pues de repente ve a un egipcio que le está dando sus cocos a un hebreo, y se enoja Moisés porque él conoce su identidad, su naturaleza, de dónde proviene, y él en sus fuerzas quiere hacer venganza, porque estamos hablando de un hombre que tenía 40 años, y lo mata. Nadie me vio, lo esconde y dice: claro, Dios me llamó para liberar a su pueblo con estas fuerzas que tengo, con esta educación, con esta capacitación que yo he recibido durante estos 37 años. Y al día siguiente sale con sus hermanos y también los ve peleando, y le dice: bueno, ¿por qué estás golpeando a tu hermano? Y el otro hebreo le dice: bueno, ¿quién te ha puesto a ti para que nos estés mandando, para que seas nuestro juez? ¿Quién? ¿O qué? ¿Acaso me vas a matar como el egipcio? Uy. Y entonces Moisés dijo: pero si nadie me vio, lo escondí. Y al darse cuenta de que había sido descubierto, dice que entró temor en él y tuvo que salir huyendo a causa de que Faraón fue notificado de esta situación. Y entonces, en este segundo punto, al ver a Moisés como ese príncipe que había adquirido todo ese conocimiento, a este príncipe que tenía esa fuerza, a este príncipe que tenía estos derechos, y a este príncipe que había confiado en su propia capacidad para salir a liberar a un pueblo, pero sin ni siquiera haber escuchado que este era un propósito divino. Sacado de las aguas, primer punto, sacado
del palacio de Egipto y llevado al desierto, Moisés como pastor. Y ese hombre, con sueños tempranos a esos 40 años, se dedica y acepta morar, es la palabra que encontramos en la Biblia, con Jetro en Madián, con una mujer gentil, con una mujer con la que procrea 2 hijos, que es la siguiente pregunta. ¿Quién me puede decir los hijos de Moisés? Muy bien, hermano, doctora Enardia. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿O la pasamos a los maestros? Medio punto. El segundo hijo de Moisés. Ok, Eliezer. Había engendrado en tierra ajena y Dios había sido su ayudador en esta tierra. Y entonces él va al monte, va más allá, lleva a las ovejas más allá. Y estando cuidando, él ve una zarza ardiendo. Era algo natural ver una zarza ardiendo. El problema no es que por el clima que se daba con respecto a estas varas secas que se incendiara, sino que lo que le llama la atención es que no se consume. Y ese es Dios. A través de esta teofanía, ese es Dios. ¿Por qué? Habían pasado 40 años en Egipto. Habían pasado 40 años en Madián, Abraham Piña. Estamos hablando de un hombre cuyas ilusiones, cuyos sueños ya habían muerto. Y hay una parte en Hechos, vamos a Hechos 7. A veces tampoco consideramos mucho esta predicación que dio Esteban, estando al borde de la muerte, pero es de lo que trata. Uh, 7:29 dice: a esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, fue sacado de Egipto, donde engendró 2 hijos, ya vimos los nombres, Gersom y Eliezer. Y cumplidos 40 años, sumados a los 40 años que había estado en Egipto, 80, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres. Pero no solamente de Coat, no solamente de Amram, no solamente de Leví, sino que trae a su memoria el origen a aquellos que les había dado la promesa: Dios de Abraham, padre de la fe, Dios de Isaac, del hijo prometido y nacido en una edad avanzada, cuando para la gente era una situación imposible, y el Dios de Jacob, de aquel usurpador. Mas Moisés, temeroso, no osaba mirar. Pero en estos 80 años en que había caducado en muchos sentidos ese vigor que tenía Moisés, Dios llama la atención a través de esta teofanía, a través de este fenómeno que le causa interés, que le llama. Pero no era el propósito de Dios, sino que era la puerta para darle a entender a este hombre que era útil para los propósitos divinos. Y empiezan entonces los cuestionamientos de Moisés, porque la palabra del Señor nos habla de que él había recibido una educación de lo mejor en este país donde él había estado. Quisiera que fuéramos a Hebreos, son los únicos 3 libros que voy a tocar.
Y dice en el capítulo 11, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades, sacado de una comodidad temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y estos eran los sueños de este joven a esta edad. Pero cuando Dios le hace el llamado, Él pone una serie de objeciones, entre las cuales voy a mencionar algunas. La primera de ellas es que le pregunta: ¿pero quién soy yo? ¿No te has dado cuenta que ya pasó el tiempo? A los 40, bueno. Pero ¿quién soy yo? Mi fuerza se ha agotado. Mi principado en Egipto se acabó. ¿Quién soy yo? Y el Señor le responde: es que no es quién seas tú, sino el punto es que yo voy a estar contigo. Y más objeciones pone Moisés a este llamado. Es que ese pueblo que ya está esclavizado no me va a creer. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, ok, ponla ahí en el piso. Se convierte en una culebra, en una serpiente. Moisés, mete tu mano en tu seno, y la mete y la saca llena de lepra. A veces las demostraciones que exige el siervo de Dios para conocer si es la perfecta voluntad de Dios o no. Y esto se repite constantemente en la vida de cada uno de sus siervos que son llamados. Pero si el trapito se pone húmedo, es tu voluntad. Bueno, el trapito húmedo. Bueno, pero ahora si llueve y el trapito está seco, es tu voluntad. Bueno, está bien, ahí el trapito seco. Bueno, pero si tú obras de esta forma, es tu perfecta voluntad. Pero, ok, y es difícil. Es difícil. Pero, pues es que soy torpe de hablar, no puedo. Bueno, es que yo hice al sordo, yo hice al mudo. No has entendido que yo soy el Todopoderoso. Y finalmente este hombre regresa a cumplir con el propósito que Dios había determinado para su vida. Y se enfrenta a un faraón, se enfrenta a un pueblo, y finalmente Dios bendice, porque Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y van caminando y llega Moisés al monte donde Dios le iba a dar sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas. Y de repente le dice Dios: Moisés, baja, porque este pueblo que sacaste de Israel ya se constituyó otros dioses y lo están adorando. Ya baja Moisés con las tablas que Dios había escrito y los ve, y Josué le dice: es alarido de guerra. Y dice Moisés: no, ¿cuál es alarido de guerra? Están adorando a otros dioses. Y entonces Moisés toma las tablas y las rompe. La historia la conocemos, sabemos en qué se convierte ese oro y finalmente lo que pasa. El problema es que hasta aquí Moisés seguía obrando de acuerdo a lo que él quería decidir. Y sube a pedir misericordia por un pueblo rebelde, por un pueblo contumaz,
y tiene la osadía de decirle a Dios, pues quita mi nombre de tu libro. Cuando tenemos que entender que la soberanía de Dios es un atributo que solamente le compete a Él. En mis manos no está decir, tú vas a ser salvo, tú no vas a ser salvo, tú vas a ser acepto, tú no eres acepto, tú sirves para el ministerio, tú no sirves para el ministerio. El llamado viene de Dios, los ministerios vienen de Dios, los dones vienen de Dios, la salvación, la misericordia, la gracia, la fe viene de Dios. Y a Él solamente le compete decidir, no a mí. Y Dios, nuevamente, trabaja otras tablas. Pero ya pusiste los 10 en las otras. ¿Lo repetirás a causa de que me amas? Sí. Porque yo voy a insistir y a insistir, y no te dejaré en tanto que yo no haya cumplido el propósito para el cual tú fuiste llamado. Un Moisés bebé, un Moisés sacado del palacio, un Moisés sacado del desierto, sacado con su esposa, de sus hijos, para ir a sacar a un pueblo al desierto. Y finalmente llegamos a esta parte con la cual empezamos y a la cual quiero que vayamos. Éxodo 33. Cuando Dios, ¿cuántas veces, y eso se queda de tarea, le dice a Moisés, hazlo conforme a la visión que recibiste en el monte? Hay un número de veces que se repite este pasaje y que tiene un significado, pero bueno, ese es tema del tabernáculo. Hazlo conforme a las instrucciones que recibiste en el monte. Mire, el conocimiento como tal está dado. La palabra del Señor es clara cuando dice que por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero hoy en día, si yo le preguntara a Carlitos, ¿crees que estamos carentes de conocimiento en estos días? No. Si yo le preguntara a Andrei, bueno, por ahí iba, es que era para ver si estaba atento. ¿Nos faltará conocimiento? ¿O buscar el conocimiento? El conocimiento como tal está ahí y Dios nos dota de diferentes recursos para conocerlo, para que guíe nuestro camino. Pero hay una contraparte que se llama aprendizaje. Y este aprendizaje viene de una raíz que se llama arraizarse, que se llama que una vez que conoces algo, no lo sueltas. Un portafolio, no sé, ¿me puedes pasar este portafolio? Supongamos que Dios toca el corazón del hermano y me dice, hermano, aquí está este portafolio para usted. Y yo lo tomo. Aquí está el conocimiento para usted y lo tomo. Y yo puedo decir, bueno, después, hermanos, hay que leer la palabra del Señor. Sí, ahí está, y en una Biblia de piel que me costó 2,000 pesos. Y de repente hacemos como el intento de que lo tomamos, pero otra vez lo dejamos. Y desconocemos la perfecta voluntad del Señor. Pero aprendizaje, hermano, es esto: que una vez que lo que yo conozco no lo suelto, lo sujeto con tal fuerza que viene a formar parte de mí. Aleluya, amén.
Y entonces, si alguien viene y llega la doctora Nardi y me dice, hermano, me gusta ese portafolio es para mí, y viene ella y me lo quita, si yo no tengo la suficiente fuerza porque ella está grandota y es mío, yo le digo, bueno, hermana, está bien, es suyo. Pero si yo he llegado a tomar ese conocimiento, lo he hecho mío, lo he llegado a amar, no va a haber ninguna fuerza que me lo quite. Eso es aprender. Y entonces Moisés de bebé, pues dejado guiarse por el amor de Jocabed, de su padre, de esta princesa de Egipto, 37 años en el palacio, 40 años con Jetro. Y cuando llega esta zarza y tiene miedo de ver a Dios cara a cara, este pasaje nos lleva a este cuarto punto y al cambio que hay en la vida de Moisés. Y dijo Moisés al Señor Dios, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, ya no quiero tomar decisiones por mi propia voluntad, por mi propio razonamiento, por las circunstancias. Ruégote con el significado que tiene esta palabra, que me muestres ahora tu camino. A los 40, a los 80, yo tomé mis propias decisiones, pero ahora esta es mi oración. Ruégote que me muestres ahora tu camino para que te conozca, porque halle gracia en tus ojos y mira que tu pueblo es aquesta gente. Y esta es la respuesta que le dio el Señor Dios a este Moisés, siervo suyo. Y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. Y él respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en andar tú con nosotros. Sino en andar tú con nosotros. Emmanuel, tú con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados, seamos sacados de un agua, seamos sacados de un palacio que en mis propias fuerzas quise de ahí cumplir con un propósito, que sea sacado de un desierto para regresar al propósito original con el cual tú me habías formado. Bien, apartado de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, de todos los niños que mueren, porque ese es su destino. Pero hay detrás de mí unos padres que tienen una plena confianza en ti para tener la osadía de salir adelante, que tienen la osadía de una princesa egipcia de confrontar a su padre y decir, mientras tú quieres quitar la vida a los hebreos, Dios me ha movido a misericordia para dar vida. Dejar aún a mi propia familia, dejar ese desierto donde fui y perdí mis fuerzas y perdí todo lo que yo tenía. Perdón, considerando el tiempo y respetando el tiempo que se me da. Y finalmente, ese es mi ruego, esa es mi oración. Bien, hermano, ¿por qué no suelto el portafolio? Porque quiero que este portafolio sea mío y que nadie me lo quite. ¿Hasta dónde han llegado nuestras decisiones en el día a día? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra vida a decir, ¿y por qué a mi vida trajo estas dos fotografías? Gozo, fe. Porque usted aquí en el 2015
ve a un siervo del Señor formado. Pero sé que estoy en familia y puedo abrir mi corazón en esta noche, porque yo hace 7 años Dios me había sacado del coma y toda la gente decía: pues predica, pues comparte de que Dios es milagroso. Y yo, la verdad, lo que le dije al Señor en ese momento, con pena y vergüenza, yo le dije: ¿para qué? ¿Para qué me devolviste una vida en medio de la escasez, sin trabajo, cuando todos mis amigos en esos años habían avanzado de una forma tremenda? Cuando fui a tocar puertas y todo el mundo me dijo: usted ya, su vida laboral ya pasó. La gente venía con gozo, la gente decía: Dios hizo el milagro, pero solamente en mi interior había eso. Me siento derrotado, todos mis sueños se terminaron a esta edad. ¿Para qué me diste la vida? ¿Para causar lástima? ¿Para causar? Hasta que un día Él me hizo comprender tantas cosas y dijo: tienes que volver al inicio y tienes que comenzar nuevamente. Pero una cosa te digo, que yo estaré contigo. Y fue comenzar a leer, comenzar a sumar, a restar. Los neurólogos me ponían a dibujar para establecer los límites entre las líneas divisorias de los dibujos y yo me sentía fatal. Y yo digo: ¿para cuándo? ¿Para cuándo volveré a estar en el mismo nivel que los demás? Y nunca volveré a estar en el mismo nivel con los demás. Lo que sí sé es que Dios está conmigo y Él es el que me ha mantenido. Pero a través de ese momento en que dije: mi confianza está plenamente puesta en ti, quise hacer muchas cosas por mi propia voluntad, pero el Señor paró de esa forma tan fuerte y tan radical. Y yo bendigo a Dios por lo que Él hizo ahora. Pero hermano, es ahora, después de tantos años, que el Señor puede traer esa convicción a mi vida. Me quedé con ese trauma. Y ya yo, cuando entraba a una empresa, yo decía: pues no, pues ya estoy viejo, van a ver mi historial médico y van a decir: pues este ya no sirve para nada. Pero aquel que es omnipotente y omnisciente y que sabe todas las cosas y que tiene todo el poder para restaurar y darnos nuevas fuerzas para continuar el camino, no cambio por nada los años que el Señor ha traído a mi vida en estos últimos años. Pero esto fue hasta que mi confianza pudo estar completamente puesta en Él. Podemos entonar este canto. Le invito a que se ponga de pie.